Química de la vitamina liposoluble. Vitamina liposoluble A. El término vitamina A se utiliza para designar a varios compuestos biológicamente activos, como por ejemplo retinol, R es igual a OH, retinal, que RCH es igual a O, ácido retinoico, que RCOH, es un alcohol poliénico isoprenoide de origen animal, casi incolora, liposoluble, insaturada, puede existir en diferentes formas isométricas. Compuesto químico de la vitamina D. La vitamina D o colecalciferol se genera en la piel por la activación de los rayos ultravioleta UV de la luz solar sobre el compuesto 7 de hidrocolesterol. Posteriormente el colecalciferol se transforma por hidroxilación en el hígado en 25-hidroxicalciferol, el cual se hidroxila de nuevo en el riñón para formar un alfa 25 de hidroxicalciferol, que es la forma activa. Componente químico de la vitamina E. Bajo el nombre de la vitamina E se agrupan dos conjuntos de compuestos químicamente muy similares que se presentan en su estructura básica, que son, por ejemplo, el tocol o 2-metril, que es 2, 4, 8 y 12, el trimetiltridecil cromanol. Estos son los tocoferoles TF y los tocotriferoles TE, T3E. Componentes químicos de la vitamina K. K1 es 2-metil, 3E, 7R, 11R, 3, 7, 11, 15, metilfaxerol. AK es el 2-metil tetrametrixácaros. Vitaminas hidrosolubles. Complejo B. Tiamina o vitamina B1. Tiene un cofactor de enzima descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácido piruvato deshidrogenasa, alfa-cataglutarato deshidrogenasa. Ciclo de Krebs. Transferencia de grupo cetol 2C. Transelotasa vía de las pantetosas. Vitamina B2 o riboflavina. Presenta un anillo de isoaloxacina heterocíclico adherido a un ribitol. El FMN se forma de riboflavina por fosforilización dependiente del ATP y FAD. Se sintetiza por una reacción adicional con ATP, donde un AMP se transfiere al FMN. Vitamina B3 o ácido nicotínico y nicotinamida. Forma parte de las coenzimas de la enzima NAD y NADP, que actúan como deshidrogenasa en proceso de oxidación. Vitamina B5 o ácido pantoténico. Se forma por la combinación de ácido pantoico y beta-alanina. Forma parte de las coenzimas A y a la proteína transportadora de grupo acilo en la oxidación de ácidos grasos y ácido pirúvico. El ácido pantoténico se absorbe con facilidad en el intestino y a continuación se fosforila a
4-fosfopantotenato, luego pierde su grupo carboxilo y adiciona produciendo 4-fosfopanteteína, grupo prostético del CoA y ACP. Vitamina B6 o piridoxal. Está constituido por 3 derivados de piridina: piridoxina, piridoxal y piridoxamina, y su fosfato. De esto, la piridoxina es el fosfato de piridoxal y el fosfato de piridoxamina son los representantes principales de esta vitamina en los alimentos. Las tres tienen la misma actividad vitamínica. Todas las formas de B6 se absorben en el intestino durante la digestión. Se hidrolizan algunos esteres de fosfato. El fosfato de piridoxal es la principal forma transportadora en el plasma. En los tejidos de la piridoxal quinasa pueden fosforilar la forma de desfosforiladas. El fosfato de piridoxal, PAL, facilita el transamisiones entre los alfa-cetoácidos y los aminoácidos. También es un cofactor de la descarboxilasa, de la treonina, aldolasa. Además es un cofactor de la fosforilasa, de la glucogenólisis. Vitamina B7 o biotina, constituida por 2 ciclos heterociclos condensados en un núcleo tiófeno unidos a la molécula de urea, transformando un núcleo imidazol. Está distribuido extensamente en los alimentos y se sintetiza por bacterias intestinales. Participa en las reacciones de carboxilación, fijación de CO2 y en las reacciones de transcarboxilación, transferencia de grupo carboxilo. Enzimas que dependen de la biotina: piruvato carboxilasa, acetilcolina carboxilasa, propionil CoA carboxilasa. Vitamina B12 o cobalamina. Tiene una estructura cíclica compleja semejante a la porfirina, con un ion cobalto en su centro. Se sintetiza exclusivamente por microorganismos, por lo que no existen en vegetales a no ser que estén contaminados con los microorganismos. Después de su absorción, se une a una proteína plasmática transcobalamina TO para su transporte a los tejidos. Se almacena en el hígado unida a la transcobalamina 1. En el citoplasma de la célula se convierte en metilcobalamina o dentro de la mitocondria en desoxidenoglicobalamina, que son las formas activas. El ácido fólico. El THF transporta unidades de carbono: metilo, metileno, formilo, formimilo. La serina es el principal proveedor de unidades de metileno, principalmente. Luego, el metilen THF se puede convertir en metil-THF, metenil-THF y formil-THF. La deficiencia de folato causa anemia megaloblástica. El metilen THF proporciona el grupo metilo para la formación de precursores para el ADN y formación de eritrocitos. Trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación no son enfermedades por sí mismos, sino son síndromes del comportamiento que manifiestan una amplia variedad de características psicológicas, sociales y culturales. Se caracterizan por alteraciones graves de la conducta alimentaria, y entre ellos encontramos a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La obesidad.
La obesidad es una enfermedad nutricional más frecuente en los niños y adolescentes de los países industrializados. Se define como un incremento del peso corporal a expensas preferentemente del aumento del tejido adiposo. Su valoración en el niño y adolescente es más difícil que en el adulto debido a los cambios continuos que se producen en la composición corporal. Durante el crecimiento existen 3 periodos críticos para el desarrollo de la obesidad: en el tercer trimestre de gestación y primer año de vida, entre 5 y 7 años de edad, y finalmente corresponde a la adolescencia. En este dicho momento, cuando más se debe insistir a la familia de riesgo en las medidas preventivas a seguir no presentar esta patología. Existe obesidad cuando el índice de masa corporal IMC se encuentra por encima o igual al percentil 95 P95 para edad y sexo. Si se utiliza el índice nutricional, se considera obesidad cuando dicho índice es superior al 120% del mismo modo, se considera sobrepeso. Se sitúa entre 110 y 120% del índice de masa corporal es superior a P85. La anorexia nerviosa es un trastorno complejo que se manifiesta por cambios fisiológicos, psicológicos y del comportamiento. En la actualidad, el término anorexia es un término erróneo, puesto que la verdadera anorexia significa pérdida de apetito y no suele aparecer sino hasta lo último o hasta el final de esta enfermedad. Esto se caracteriza por tener una pérdida significativa del peso corporal producida por la decisión voluntaria de adelgazar. Lo pueden conseguir mediante una disminución de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico, los que pueden engordar. La anorexia, más que una enfermedad, es un trastorno psicológico, el cual hace que la persona se sienta muy desconforme con su cuerpo y así tome la decisión de, mientras menos coma o evitando todos los alimentos que le puedan producir algo que las haga engordar, tratan de evitarlo, tratan de comer muy poco. Entonces esto es un trastorno que causa una deficiencia muy grande en el organismo. La etiología de la anorexia es desconocida porque es multifactorial, aún no se conoce con certeza algo que la produzca, pero se piensa que pueden existir componentes de tipo genético, de tipo social, de tipos metabólicos o hormonales. Las consecuencias que puede tener la anorexia en nuestro cuerpo puede ser pérdida de masa ósea, osteopenia, osteoporosis, puede producir una anemia leve debido a la insuficiencia de vitaminas, desgaste y debilidad muscular, cabello y uñas quebradizos, piel seca y amarillenta, puesto la misma anemia, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento grave, debido a la disminución de fibra en la ingesta de los alimentos, puede causar una presión arterial muy baja, una respiración y pulso lento, se pueden agotar con mucha más facilidad de lo normal este tipo de personas y puede producir un daño en la estructura y el funcionamiento del corazón. Puede tener una disminución de la temperatura corporal interna, lo que hace que la persona sienta frío todo el tiempo, y ya que no tienen una gran ingesta en alimentos, así que todos estos factores les puedan afectar mucho más. Puede producir un cansancio constante, lentitud, puede ocasionar infertilidad, puede ocasionar en el peor de los casos un daño cerebral, insuficiencia multiorgánica, entre otras cosas. Otro trastorno alimenticio es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se define como episodios recurrentes de atracones. ¿Qué son los atracones? Es una ingesta voraz o muy rápida, o es una ingesta de alimentos en mucha cantidad, o sea, es una persona que necesita comer en mucha cantidad y muy rápido en un solo momento las comidas. Luego de que hacen esta ingesta de comida tan rápida, tan cargada, se sienten culpables y y luego de esto, en este corto tiempo, lo que hacen es vomitarlo o tienen conductas compensatorias inapropiadas, se autoinducen el vómito, abuso de laxantes, uso de diuréticos, hiperactividad física, junto con alteración de la percepción de la forma y del peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de personas, así estén sumamente delgadas, tienen una percepción errónea del peso. Cuando se ven en el espejo, en vez de ver lo que en realidad son, se ven como si tuvieran demasiado
demasiado gordas o obesas o algo por el estilo. Entonces esto causa unos trastornos mentales que hace que este tipo de personas sientan la necesidad de cada vez comer menos, o de que cuando les da mucha hambre ellos comen todo lo que quieren comer y luego proceden a vomitarlo. Entonces ellos piensan que con esto lo que hacen es mejorar su apariencia física, aunque no es así. Lo que hace es causar muchos daños en el organismo. Muchos de estos daños pueden ser dolor e inflamación crónica de la garganta, puede tener una inflamación de las glándulas salivales en zona del cuello y la mandíbula. El esmalte dental puede estar desgastado y tener mayor sensibilidad a la caries y en los dientes como resultado de la exposición al ácido del estómago al vomitar. El reflujo ácido y otros problemas gastrointestinales, malestar e irritación estomacal debido al uso inadecuado de laxantes, pueden sufrir una deshidratación, por tanto vómitos, pueden tener desequilibrio de los electrolitos con niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, potasio y otros minerales, lo que puede originar un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón. La fisiopatología de los trastornos de la alimentación. Como toda enfermedad o como todo trastorno tiene una fisiopatología. Desde el punto de vista metabólico, aparte de un intento de conservar la energía, uno de los mecanismos más importantes es la cetoadaptación. A diferencia de lo que ocurre en otras situaciones de déficit de ingesta, en las que en un primer momento existe un aumento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos musculares, glicerol y lactato, en la anorexia nerviosa no se produce esta cetoadaptación y las reservas de glucosa, proteínas y micronutrientes se conserva a expensas de utilizar solo los depósitos grasos. Al mismo tiempo, el perfil hormonal es característico. Existe un descenso de la concentración de insulina, catecolaminas y triiodotiroidina, y en el incremento del glucagón y de la hormona del crecimiento. Estas alteraciones nos hacen comprender los signos y síntomas que experimentan estos pacientes, como son la intolerancia al frío, disminución de la frecuencia cardíaca, respiración, estreñimiento, similares a los observados en la anorexia nerviosa. Se observan en los pacientes con bulimia nerviosa también. Así que la fisiopatología tanto de la anorexia nerviosa como de la bulimia nerviosa es bastante similar.